Es información que no sirve para esa situación. Pero para calcular el RAI yo necesito tener ¿cuántos elementos? 4, nada más. Vamos a hacer una aclaratoria respecto de los dividendos. Porque algunos me han preguntado si es que los dividendos o es que las rentas recibidas de otras empresas son rentas exentas. ¿Quién tiene aquí la ley de la renta? No, vamos a la ley de la renta. ¿Hicieron el cambio de ley, chicos? Tome, profe. ¿Este será el ejercicio? Sí. A ver, bajamos. Sí, ese. Sí, porque eran 3, sí, ese era. Sí, sí, Ya. sí, ese. Si uno lee la ley de la renta, chiquillos, en el artículo 39, el que lo lee primero y lo lee. El artículo 39 dice lo siguiente: estarán, escuchen la palabra que viene después, estarán exentas del impuesto de la presente categoría las siguientes rentas: las utilidades pagadas por sociedades de personas respecto de sus socios y los dividendos pagados por sociedad anónima. Entonces, ¿los dividendos son rentas exentas? ¿Los dividendos son rentas exentas? Y la respuesta es sí. Pero hay que tener un alcance, porque acá dice el artículo 39, estarán exentas del impuesto de la presente categoría. Y la ley de la renta hasta el artículo 41 habla de la primera categoría. Entonces cuando dice de la presente categoría, se refiere a la primera categoría, el impuesto de renta como tal. ¿Los dividendos son rentas exentas? Sí, pero son rentas exentas de primera categoría. La pregunta es, ¿el RAI tú lo calculas para la primera categoría o lo calculas para la segunda categoría? Tú el RAI lo calculas para la segunda categoría. ¿Por qué? Porque para la primera categoría tú calculas la RLI, ¿cierto? Por esa razón, los dividendos en la RLI se descuentan, porque están en ganancias, son exentos de primera. Para el cálculo de la base de primera tú haces la RLI, ahí descuentas este cuento. Pero los dividendos no son exentos de segunda categoría. Por esa razón, los dividendos no deben estar en el REX. Y es por esa razón que nosotros no hemos puesto los dividendos en el REX. ¿Ya? De hecho, los dividendos tienen que estar en el RAI. Sí, tienen que estar en el RAI. Tienen que estar en el RAI. O sea, una cosa que nosotros no lo... el efecto de esta cuestión es que el REX resta. Entonces nosotros no lo sacamos de esta cuestión. En consecuencia, no disminuimos el RAI por concepto de dividendo. ¿Ya? Toda vez que el asiento contable que se hace, ¿cierto?, estado financiero, cuando tú recibes un dividendo, ordinariamente lo recibes al banco, ¿cierto?, contra dividendos percibidos. Entonces tú recibes 100 pesitos y ganaste 100 pesitos. Esos 100 pesitos que a nosotros nos interesan, los dividendos, son cuentas de resultado a ganancia. Esa ganancia se refleja, o la contracuenta, porque esto es una cuenta acreedora, la cuenta deudora del asiento es banco. Banco. ¿El banco se ajusta cuando nosotros hacemos el capital propio? Yo digo, saco el banco de valor financiero y meto el banco de valor tributario, ¿se ajusta? No. No, tiene que ser moneda extranjera, y ser moneda extranjera es la variación, no es los valores que tenga el banco. Entonces, el dividendo, esta es la contabilización, glosa. ¿Conocen esto, cierto? Un asiento. Reconoce, recibo, dividendo. Reconozco el recibo del dividendo. ¿Cómo lo reconozco? Con una cuenta de ganancias, porque aumenta aumenta mis ingresos, ¿cierto?, producto de este dividendo. ¿Y dónde aumenta? En el banco. Y cuando yo hago el CPT, ¿ajusto el banco? No. Entonces el CPT está aquí, sí, ajusta el banco, ahí están los dividendos. Si yo sacara los dividendos acá,
lo estaría sacando del CPT, pero no los tengo que sacar, porque tienen que estar en el RAI. ¿Por qué? Porque los dividendos son renta exenta, sí, de primera, pero están afectos a segunda. Por esa razón, no los tengo que descontar. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Simplemente? Vicky. ¿Preguntas? Pero por eso, ¿qué parte? ¿Dónde nos perdimos? Primero, tenemos que entender que el dividendo, ¿cierto? Este es el asiento cuando tú lo reconoces en la contabilidad. Y este dividendo es una cuenta que es de ganancia. La RLI se hace con cuentas de pérdidas y ganancias, ¿cierto? En la mayoría de las ocasiones son esas las cuentas que tienen mayor impacto. Entonces, cuando tú haces RLI y aquí tú tienes un resultado financiero de 100 pesos, o tienes un resultado financiero y tienes dentro de ese resultado una ganancia de 100 pesos, esa ganancia no puede estar dentro de la RLI, no puede tributar, porque esta ganancia va a tributar en la empresa de origen, ¿cierto? Aquí hay que hacer la siguiente figura. Nosotros somos esta empresa y acá hay otra empresa. Esta empresa le otorga acá dividendos, ¿cierto? Y le pasa 100 pesos hasta ahora. Entonces esta otra dice, ¿qué reconozco yo? Una ganancia. Pero la pregunta es, ¿quién generó el dividendo? ¿La empresa B o la empresa A? ¿Quién generó el dividendo? ¿Quién generó la renta? Esta empresa, aquí está la generación de renta, ¿cierto? Aquí se generó. Entonces, como acá se generó, esta empresa tiene que pagar el impuesto de primera categoría por todas sus rentas generadas. Y si esas rentas que genera las distribuye, esta empresa que viene acá no tiene que tributar por esa ganancia. Por esa razón, en la RLI los dividendos se deducen, ¿vale? Porque el dividendo tiene que estar en la base de A, no en la base de B, ¿cierto? Tiene que estar en la base de la empresa de origen, no en la base de la empresa receptora, ¿cierto? Sin perjuicio de eso, el dividendo va a estar exento de primera, pero no de segunda. O sea, la plata va a llegar acá. ¿Y dónde va a llegar esta ganancia? Esta ganancia va a estar en tu banco. ¿Y los socios pueden sacar esa plata? Sí. Pueden llegar y sacarla. Y cuando saquen esa plata, los socios tienen que pagar sus impuestos. Sí. Entonces, por esa razón, el dividendo, que es exento de primera, se descuenta en la RLI, pero es afecto a segunda, porque es plata que está disponible, ¿cierto? El socio la saca, tiene que tributar, tiene que estar dentro del RAI. Como tiene que estar dentro del RAI, los dividendos no van acá. Sería un error colocar dividendos ahí. No van, pero por ningún lado. ¿Vale? Preguntas. Raya para la suma, ¿cierto? O sea, lo peor que podemos concluir es que los dividendos no van en el RAI. Esa sería la conclusión mecánica. ¿Sí o no? Los dividendos no van en el RAI. ¿Ya? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Nadie quiere preguntas, chiquitos? Pero de ninguna índole con el caso, nada, ni una pregunta. ¿Y por qué la RLI se llama RLI? Ya, ¿y cierra el caso usted o no? ¿Sí? Díctenme entonces los valores que debemos tener en cuenta. ¿Cuánto es el CPT que debemos contemplar? 322 millones. Sí. Gracias. ¿Cuántos son los retiros actualizados? 9.719. Sí. 9.719 miles de pesos. 81. ¿Cuánto sería el capital aportado?
88.500. 88.500.000. Actualizado, ¿cierto? Sí. Y de esa manera, ¿cuánto sería nuestro RAI? 243. 219. 200, 43. 219. 2, 19. 219. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Qué más pedía este ejercicio? Con todo se solicita la determinación del RAI y la, El la RET. Suena construcción como- del registro. No sé, está ahí, yo puedo. ¿Tenía saldo anterior o no? Sí. Entonces Sí. ustedes dicen acá 60 de RAI, tiene de DAN, Sí, 1.000.000. 1000 de RAI, tiene REX, 15.300. No. nada, tiene SAC, Sí, 15.300. 15, 300. Esos son tus saldos anteriores. Tu control va a ser siempre la sumatoria de las rentas, porque este control es un control de Rentas. Rentas. control de renta. RAI. RAI. Dan. De DAN, Rex. ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Corrección. El reajuste. Sí. ¿Cierto? Después que tenemos el saldo reajustado, lo que debemos hacer inmediatamente es Reversar el RAI. la reversa, ¿cierto? Los 60 más la corrección. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería eso? La reversa del RAI, menos 67. 980. 67,980. ¿Tenemos de edad del ejercicio? No. No le entregue un activo fijo, nada. No. RAI del ejercicio, Es 243. Sí. ya, si tenemos de DAN histórico, deberíamos haber, esta es una caída mía, si tenemos de DAN histórico, debemos tener el detalle de los activos o algún dato, porque si no tenemos depreciación acelerada para el ejercicio, ¿qué hay que empezar a hacer con el de DAN? Reversarlo. Hay que empezar a reversarlo, pero no lo reversas de un paraguaso, o sea, no lo va a reversar necesariamente de 1000 pesos completo, lo puede reversar de forma, de acuerdo, tener los cálculos, acá como no tenemos el dato numérico, lo que hay que hacer con el de DAN, cuando se nos acaba la depreciación acelerada, es Empezar a hacer la reversa. el reverso del de DAN. Pero acá le vamos a colocar ahí una, ¿cómo se llama esta cuestión? Asterisco. Eso, comillas, un asterisco. Entonces, el reverso del de DAN se va a dar única y exclusivamente cuando se acabe la depreciación. Acelerado. 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 ¿Están seguros que se tiene que acabar la depreciación acelerada para que se reverse el de DAN? ¿Es esa la que se tiene que acabar o no? Sí. Es la primera que se acaba. La compara con la normal. ¿Por qué se enoja Nicolás? No, no está. Está correcto, pues muy bien, está muy bien, me gustó, está seguro. Yo casi me pregunto, ¿verdad? ¿Está seguro? El de DAN entonces se reversa ¿cuándo, Nicolás? Cuando se acaba Aburrido. Sí. Cuando se acaba la depreciación acelerada. Siempre, ese es el requisito. Se nos acabó la depreciación acelerada. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener depreciación acelerada 0 y depreciación normal 1000 pesos. Y la fórmula ya nos va a dar al revés. Ya nos va a dar al revés. Entonces ahí empezamos a reversar por el valor que resulta en esa fórmula. Entonces aquí, ¿qué podríamos decir? Ya, pues si no tenéis más activos, reversarlo. Ponga un. Ah, si no lo va. ¿Cuánto es la corrección? ¿Tú? 1133. 1133. 1133. Sí. A lo reversamos doctor. Reversemos Ya. porque no tenemos el dato. Ya. ¿Vale? Ahora bien, no vamos a especular en todo caso en la realidad, pues la realidad, ¿qué es lo que tenemos que medir? El cuadro de control de los activos fijos. Eso es lo que debemos pedir. ¿Ya? Toda vez que ayer hicimos el análisis completo del DEDAN. Ya vimos el DEDAN desde un año vamos para otro año. REX, no hay REX,
SAC, ¿hay SAC o no hay SAC? Ah, sí. Vamos a tener crédito propio y crédito, y hay otro tipo de crédito que se puede dar, que es el famoso crédito IP, que ya no lo vamos a ver en realidad, ¿no? Pero sí tienen que tener ustedes en consideración que existe otro tipo de crédito, que es el crédito por los impuestos pagados en el exterior, ¿cierto? Si usted quiere saber más de ese detalle, tiene que leer el artículo 41, letra A de la ley de la renta. ¿Ya? Ahí aparece ese detalle. Y hay una circular también, ¿cierto? ¿Cuál es la circular? Del año 1900. ¿De qué año? 2021. Anoten ese dato ahí. Circular 73 del año 2021, Fuente Yanira, ahí dice que habla de el IP. 41 letra A. ¿Cuánto sería el crédito propio, chiquillos? 5.940.000. 0,41. Claro, pero aquí como no tenemos miles de pesos, no vamos a ver. Entonces esto sería 5.000. 940. Y el crédito ajeno sería 3.250. 1.200. Después, ¿qué viene en el cuadrito? Eso. Saldo disponible para retiro. Es una sigla inventada, no existe esa sigla en Chile. Saldo disponible para retiro, ¿no? ¿Cuánto les da el saldo acá, chiquillos? Acá debería dar 0. Mira, 0, acá va 243. 2,19. Y estamos omitiendo la columna control, pero que es la suma nomás. Y aquí sería los 15 reajustados más los 5 más 1000. 24,476. 76. Sí, 476. Es que Ah, da pero el 476, 991. el reajuste queda el mismo año los reajustes. Después acá colocan los retiros. Y después tenemos que colocar acá al final un ajuste al. ¿Hay gasto rechazado acá o no? No. ¿No? No. ¿Tienen más o menos esa estructura ustedes en su cuaderno? Sí. ¿No, Carlos? No sé dónde se fue los 20. No puedo preguntarle, profe. ¿De dónde Tengo la sale misma duda. el 1.200.000 y los 5.400.000? Acá, chiquillos, pongan atención porque el crédito ajeno siempre lo he explicado en forma conjunta con el crédito propio. Siempre el crédito propio, el crédito que va en el SAC, tanto ajeno como propio, es el impuesto a la renta. Entonces, pensándolo así, ¿quién paga impuesto a la renta? Las empresas. Si esto es propio, ¿cómo yo pago impuesto a la renta? Mediante la RLI. RLI por tasa me da el crédito propio. ¿Y quién paga el impuesto a la renta cuando es una renta que es ajena? La otra empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Coloco el monto, lo que estoy recibiendo, por factor. ¿Ya? Por factor. Entonces ahí, ¿cuánto recibí de dividendos? 3 millones, ¿cierto? 3 millones por el factor nos va a dar ahí un valor. Ya, pero él no entendí. ¿De dónde? ¿Cuál monto? Espérate. Profe, ¿qué monto es? ¿Por qué no viene ayer? ¿Que no viene ayer? ¿Qué monto es? ¿Cómo que no? 3.250.000 del dividendo. ¿Y ese por qué? ¿Por qué factor? Por el factor de la tasa dividido en 100 menos tasa. Tasa dividido en 100 menos tasa. Y el 27 dividido en 73. Igual. ¿Cómo era factor? Monto por factor. Monto por factor. La cambio.
por eso tenía ¿Cuántos son los saldos finales? 3. 233.500. Pero dijo que era menos. 28, Sí, que ahí lo hizo 27. 20. 882. Ahí abajito están los valores finales que ustedes deberían haber llegado en el cuadro. ¿No? ¿Por qué no? No sé. Los retiros. ¿Los retiros van actualizados no? Sí, actualizado. Los retiros tienen que ir actualizados siempre, es una 14. Ay, no sé cómo. Ya, ahí lo único que nos faltó acá fue colocar los retiros. En esencia todos los retiros actualizados serían, La suma, 976. eso sería el retiro. De hecho, yo no podría colocar acá retiros que me suben un valor distinto a lo que está acá. No podría. Antiguamente, hasta el 2019 se podía, cuando existía la figura del retiro provisorio. Ahora sí, No sé dónde. ahí atrás, No me da. ¿Cómo se hace? ahí le falta la corrección, corregir el primer valor. Todos los primeros valores se corrigen por el 13.3. Sí, sí, eso lo tengo. Pero el crédito, el millón, ¿dónde va? No sé. Es por el mismo factor, 0,3. 3.250.000, Ah, factor. 3.250.000. que ese es el dividendo Ya. por el factor. Ah, y Pero el factor se tiene que utilizar con 6 decimales. ese de 0,369 es ese, ¿no? 36,98. Por este. Ah, ¿Tiene clase aquí usted? ¿No? ahí está. Uy, que me costó la wea. Ya, prosigamos. Sería. Gracias. ¿Y por qué me da 24? ¿Desde qué? Y lo retiro, mujer. No lo tenés, pues. Ah, porque estoy arriba, pues no estoy abajo hasta el final. Ya, pues, ¿por qué te haciendo la suma? Ahí sí, pues, Sí, ahí pues hay que sí, hacer la suma. Para ver si lo entendí, porque no. te faltan los 3 retiros. Pero vamos a tener que calcular a lo menos 4 años de edad. Eso creo que puede ser un trabajo como Para la casa. para largo, para la casa. Para el domingo. En el examen no viene a hacerlo Mira, en la noche. es 0. Pero sí quedarse con la inquietud de saber cómo hacerlo. Eso sí me parece. Ah, porque se reversó. No, pues, va en Pues el eso se RAI. lleva. Sí, ahí. Oiga, ya anda talentoso, pero una cosa Ya, y después vienen los retiros. Y sumó todos los montos. Sí, pero acuérdate que los retiros están hay que actualizarlos. Ah, por ahí los estoy placando. Ahí están Ahí están. actualizados, por eso. Ahí están. Sí, te dan los mismos. Ahí están actualizados. Eso tenéis que pegar. Pero tenéis que pegar primero el retiro 2 porque ese por orden de imputación. Sí, porque pero ¿dónde el se de enero. retiran? ¿Dónde se registran? Ponele- Acá, en el RAI. ¿De qué? No, pero No, pues, sí, en el RAI se registra. me bugueé. Ahí. El primero, el de enero. El retiro 2, el socio 2. Chiquillos, escriban en su cuaderno una batería de preguntas que les voy a dictar para alimentarlos y nutrirlos para el examen. Porque las clases se nos van a acabar. Entonces, voy a dejarles ahí una batería de preguntas que ustedes van a tener que buscar su respuesta y son las mismas que yo pregunto cuando están presentando ustedes. ¿Ya? Espérame. Coloque ahí la primera pregunta, número 1. Y la desarrollan ahora, en todo caso. La tienen buena, yo creo que es diferencial. Primera pregunta. Indique el tratamiento tributario. Indique el tratamiento tributario de una empresa, indique el tratamiento tributario de una renta. Indique el tratamiento tributario de una renta recibida desde una empresa nacional. Indique el tratamiento tributario
de una renta recibida desde una empresa nacional, punto y coma, en el CPT, en la RLI, en el RAI y en el RETE. Es decir, cuál es el tratamiento que se le asigna a las rentas que recibimos en todos esos reportes. ¿Ya? Segunda pregunta. Indique el motivo, una pregunta de lógica, indique el motivo por el cual se ajustan los gastos rechazados, indique el motivo por el cual se ajustan los gastos rechazados del artículo 21, inciso 2, indique por qué se ajustan los gastos rechazados del artículo 21, inciso 2 en el SAC. En el SAC. Tres. Refiérase a cuando un crédito es con o sin derecho a devolución. Refiérase a cuando un crédito es con o sin derecho a devolución y con o sin restitución. Cuatro. ¿Cuál es el motivo de descontar? ¿Cuál es el motivo de descontar el 33 bis en el valor depreciable de un activo? ¿Cuál es el motivo de descontar el 33 bis en el valor depreciable de un activo? ¿Cuál es el motivo de descontar el 33 bis en un valor depreciable de cualquier activo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de una multa fiscal devengada y no pagada? ¿Cuál es el tratamiento de una multa fiscal devengada y no pagada en RLI y CPT? ¿Cuál es el tratamiento de una multa fiscal devengada y no pagada en la RLI y en el CPT? ¿Qué número vamos a ver? 6. Tienes una fría. Tienes una fría. Coloque ahí, ¿qué se entiende por gasto rechazado? ¿Qué se entiende por gasto rechazado? ¿Cuál es la diferencia con un gasto no aceptado? ¿Qué se entiende por gasto rechazado? ¿Y cuál es la diferencia de un gasto no aceptado?
Coloque ahí otra pregunta, número 7. 7. ¿Cuál es su recomendación en el siguiente caso? ¿Cuál es su recomendación tributaria en el siguiente caso? ¿Cuál es su recomendación tributaria en el siguiente caso? 2 puntos. Para el ejercicio X1, existe un deudor incobrable que cumple los requisitos del artículo 31. Para el ejercicio X1, existe un deudor incobrable que cumple los requisitos del artículo 31. Para el ejercicio X1, existe un deudor incobrable que cumple los requisitos del artículo 31. Punto y coma. Para el ejercicio X1 existe un deudor que cumple los requisitos del artículo 31. Vamos. Se me fue la idea. Dice, para el ejercicio X1 existe un deudor incobrable que cumple los requisitos del artículo 31. Punto y coma. Se sabe que se aplicó la normativa para dicho ejercicio. Se sabe que se aplicó la normativa para dicho ejercicio. Es decir, cumple lo del 31 y lo que dice el 31 se aplicó. En el ejercicio X2, se acerca el deudor incobrable y paga el total de la deuda con transferencia. Se acerca el deudor incobrable y paga el total de la deuda con transferencias. Entonces ahí coloque usted vislumbre o de cuenta, ¿cierto? De cuenta de lo que se hizo en el 2021, o sea, qué es lo que se hizo en el 2021 y qué es lo que se debe hacer en el X2. ¿Qué fue lo que se hizo en el X1 y qué se debe hacer ¿Qué le pega tan fuerte en el al teclado? X2? ¿Qué le pega tan fuerte al teclado? Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué tratamiento se le debe asignar? ¿Qué tratamiento se le debe asignar a un dividendo percibido de una empresa situada en Portugal? ¿Qué tratamiento se le debe dar entonces a los dividendos que se reciben de un país que sea distinto al de Chile? Esa es la pregunta. ¿Esta es la pregunta 10 o no? No. ¿Es que una? 8, 9. La que viene, La que viene es 9. Ya. Vamos a pensar la pregunta 9 entonces. En términos simples, o sea, aquí sin lenguaje técnico, ¿ya? Ninguna palabra técnica. En términos simples, ¿qué es la corrección monetaria? ¿Qué es la corrección monetaria?
Mientras más didáctico, mejor. Imaginen que con esa pregunta ustedes le van a enseñar al niño de tercero básico, de quinto año. ¿Mm? Que de hecho se ha hecho. Hay estudios, hay personas, grupos de investigadores de economía que van a enseñarle a chiquillos de otros lugares en todo caso, no de acá de San Bernardo, pero le van a enseñar a chiquillos de quinto básico economía. Con lenguaje para un niño de quinto básico. ¿Ah? O sea, hagan lo mismo ustedes. ¿Cómo le explicarías tú a un niño que va en tercero básico qué es la corrección monetaria? Y no es corregir plata, porque no es lo mismo. Pregunta 10 y final. Pregunta 10 y final. Ay, yo escribí el día final. Pregunta 10 y final. A ver de qué puede ser. Listo. A ver, vamos a buscar una pregunta que es buena. Aquí hay una buena pregunta. Coloque ahí. En relación al artículo 30, obviamente de la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? En relación al artículo 30, ¿qué elementos deben considerarse como parte del costo directo para una empresa manufacturera? ¿Qué elementos deben considerarse con el tema de una empresa manufacturera? Costo directo. Parte del costo de empresa manufacturera. Eso, parte del costo directo para una empresa manufacturera. Coloque ahí, ese es el tratamiento de acuerdo a la ley. Coloque ahí punto seguido. Además, considere cuál sería el ajuste tributario para una empresa que aplica las normas generales de costeo. Además, ¿cierto? Indique cuál sería el ajuste tributario para una empresa que aplica las normas generales de costeo. Y ahí ya saben qué artículo tienen que ir a leer. ¿Cierto? Chiquillos, busquen las respuestas en sus mentes, abran la ley de impuesto a la renta y denle respuesta a esas preguntas en los próximos 20 minutos. 2 minutitos por pregunta. Si se demoran más, pasan a la siguiente y respondan las que puedan. Después le damos ahí una explicación breve a cada una de ellas. ¿Ya?